Bueno, gracias Luz por la presentación, por el espacio y tenemos el inmenso honor de contar con algunos minutos en la previa de la presentación del libro Patria en la ciudad de Mar del Plata. Fernando Aramburu, con este libro bajo su brazo, visita por primera vez el país, tiene 3 presentaciones, una la tuvo ayer en Pinamar, hoy será el turno en Mar del Plata a las 21 horas en el Hotel Costa Galán, en el marco del ciclo Verano Planeta, y el viernes hará lo propio con su libro, con nada más y nada menos que la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con la moderación del periodista Ernesto Tenenbaum. En el caso de Pinamar y de Mar del Plata será con la moderación de Nino Ramela. Bueno, con esta presentación lo vamos a saludar. Fernando Aramburu es un escritor español y vasco, me decía en la previa de que son adjetivos consecutivos para él, así que de este modo le damos la bienvenida y lo recibimos para el aire de Radio Brisa. Fernando, mucho gusto y bienvenido a la ciudad de Mar del Plata. Bien, el gusto es mío, buenos días. Patria es un libro, primero me parece, para mencionar, una novela de época. Marca una época, marca un momento puntual de la sociedad española, de la sociedad vasca, con lo que tiene que ver la violencia armada de la ETA. Decidiste meterte de cabeza en una historia y tomaste muchos riesgos, me parece, en una opinión personal. Por eso es una novela que no tiene prólogo, no tiene notas al pie, no tiene explicaciones y se mete de lleno en la ficción. ¿Qué difícil fue para usted tomar esos riesgos a la hora de escribir Patria? Bueno, en ningún momento pensé que yo corriera riesgos en lo que atañe a mi salud. Tampoco tengo la sensación de haberme metido en una historia, sino de haber llevado dentro de mí esta historia que narré en Patria, dentro de mí, como una vivencia personal, como una acumulación de episodios, a menudo dolorosos, tristes, también indignantes. Me apena mucho que en la sociedad en la que yo nací y me crié, pues se cometieran durante décadas pues toda clase de crímenes, asesinatos, por una excusa más o menos política, ¿no? Entonces habría sido muy extraño que un escritor que tiene la ambición de dejar un testimonio literario por vía de la literatura del tiempo en que vivió y de las gentes que habitaron dicho tiempo, pues no abordara un asunto de una trascendencia social muy grande como es la del terrorismo. ¿Y cuáles fueron los riesgos literarios? Porque siguiendo tu carrera habías publicado una serie de libros de cuentos y de pronto volviste a la novela para hacer un libro que tiene 700 páginas y que no tiene una de más, porque no solamente tuvo la recepción genial de la crítica, sino que es un libro que leen muchos escritores. Acá en Argentina pasa mucho con escritores que muchas veces se caen en la pregunta: ¿qué estás leyendo? ¿Qué te interesó el último tiempo? Y Patria siempre termina estando en esas listas. ¿Cuál fue el riesgo literario de volver a la novela con esta historia y tantas páginas y de tantos protagonistas? Hay 9 protagonistas que hacen de Patria esta historia. Sí, bueno, es inevitable que cuando uno aborda un nuevo proyecto, pues tenga delante toda una serie de retos, de obstáculos, de dificultades que ha de superar. De hecho, el trabajo consiste en buena parte en superar dichos obstáculos. Tengo que decir que a mí me gusta imponerme retos, es decir, yo desconfío mucho del trabajo fácil. Como no soy nuevo en este oficio, a fuerza de equivocaciones, he aprendido algunos trucos y tengo algunas recetas. Lo que yo hice fue tomar una serie de decisiones antes de ponerme a la tarea y esto facilitó el trabajo. Bueno, fueron decisiones de tipo técnico que el lector no tiene por qué percibir. Yo hice un gran esfuerzo porque quien leyera mi libro no notase el sudor del escritor. De hecho, cuando alguna persona afirma que mi novela se lee muy fácilmente, yo interpreto esta afirmación como un elogio de muchos quilates. Y hablando de la época donde sale el libro, es el libro de los más vendidos del año 2017, del año pasado, y muchas han sido las comparaciones de los diferentes sucesos que han pasado con Cataluña. ¿Crees que tiene tanto que ver? Porque yo creo que vos contás cosas, que usted cuenta cosas que son relativas al pueblo o a lugares cercanos de menos cantidad de población. ¿Crees que Cataluña hubiera sido una novela donde muchas acciones o cuestiones por ahí de los medios gráficos que
esos personajes le van pasando, hubieran sido posibles en un lugar más grande y con más gente? No tengo la menor duda de que en Cataluña están ocurriendo sucesos en la actualidad o en los últimos años que darán lugar a novelas en el futuro. Ahí hay multitud de historias que están esperando a quien las cuente. Al respecto no tengo ninguna duda. Con los meses y las presentaciones y el contacto con lectores, y en fin, con opinantes en general, he comprobado que hay algo universal en mi novela y en otras novelas también, y es el relato de la vivencia íntima. En fin, es decir, que quien lea mi novela, aunque no sea vasco, no necesita una información adicional para entenderla. ¿Por qué? Pues porque en Patria se cuentan hechos relativos a madres, a padres, a hermanos, a personas que perdieron un familiar, a gente que viaja, que siente deseos, que ama, que desama, que odia, que sube, que baja. Y esto es universal. Lo que es peculiar en mi novela es el escenario, es la época, pero esto no quiere decir que cualquier lector de otro lugar o de otro país no lo pueda entender, ¿no? Y el hecho de que mi novela transcurra en una sociedad conflictiva hace que en otras sociedades conflictivas o que han pasado por conflictos graves haya un interés bastante intenso por saber cómo otras personas, que en este caso son personajes de novela, vivieron en situaciones similares, ¿no? Entiendo que esta ha sido la razón por la cual mi novela ha tenido una repercusión tan grande en España durante ya 17 meses. El libro ha vuelto al número 1 de las listas de libros más vendidos, aun cuando yo estoy ausente de España. Yo vivo en Alemania y ya dejé de hacer promoción hace tiempo, pero el fenómeno ahora mismo se está repitiendo en Alemania con gran y grata sorpresa para mí, puesto que yo resido en aquel país. Y acabo de enterarme esta mañana de que el libro está allí también en las listas de más vendidos. A uno de los protagonistas se pregunta en el momento cuán vasco es alguien que quizás no está tan aventurado en su idioma, como que en algún punto se pone en valor o puede llegar a ser una suerte de reproche, cuán vasco es cada uno. Esa es una discusión que está presente en los medios de comunicación, en tus charlas con amigos, cómo ese pequeño detalle del libro, que está lleno de pequeños detalles, se transmite en la vida cotidiana. Y en la circunstancia de ser vasco, de ser finlandés o australiano, a mí me parece simplemente casual. Es cierto que abunda entre nosotros los vascos cierto género de personas que van por la vida con un orgullo personal, que se colocan en la solapa en la identidad vasca como algo que da prestigio. Incluso hay quien se considera superior a los demás, cosa que yo no puedo aceptar de ninguna manera, ¿no? Tenemos una idiosincrasia determinada, tendemos a la disciplina colectiva, somos muy aficionados a los deportes colectivos. Lo colectivo en nosotros ha sido y probablemente será siempre muy intenso. Yo llevo 4 días en Argentina. Todos los días me encuentro con personas que me refieren que tienen algún tipo de antecedente vasco, quizá un apellido vasco entre los 8 que recuerden. Bueno, yo creo que se puede ser vasco y tener apego por lo vasco y por el paisaje y las comidas y los deportes vascos de una manera serena y tranquila, sin orientar este apego, estas emociones contra nadie, ¿no? Y tampoco acepto que se convierta este amor por lo propio en un criterio para discriminar a nadie. En estos pocos días en la ciudad de Mar del Plata, ayer has tenido la presentación en la ciudad de Pinamar, has visitado algunos lugares históricos de nuestra ciudad, como por ejemplo, lo has hecho esta mañana con Villa Victoria y Villa Mitre. Ayer vimos una foto junto al monumento de Alfonsina Storni. ¿Cuál es su conocimiento previo de la ciudad de Mar del Plata y qué cosas le han contado una vez que llegó acá? Bien, en las ciudades hay rincones, hay lugares, hay edificios, hay
en este caso hay playas. Bien, todo eso es muy interesante para mí, pero no tiene ningún sentido si lo desvinculo del componente humano. Para mí son las personas quienes realmente hacen las ciudades habitables, agradables o no. En este caso estoy absolutamente emocionado, no solamente por el buen trato que se me ha dispensado, sino por la enorme amabilidad, incluso por la amistad que se me ha brindado directamente. Entonces, estos monumentos, estas casas, cobran un valor especial precisamente porque me han sido mostradas en compañía de personas muy afables, ¿no? Y yo soy un escritor las 24 horas del día, aun cuando no escriba muscular o físicamente. Estoy seguro de que mi paso por Mar del Plata o por Buenos Aires dejará un pozo que reaparecerá seguramente en algún texto mío, futuro, que ahora mismo no puedo predeterminar. Y hablando de los lugares típicos y de la geografía de las historias, Patria, en un futuro cercano, quizás en 2019, será una serie. Esto ya se ha anunciado, intercedió en el medio HBO, responsable de, entre otras cosas, fenómenos como Game of Thrones y series ultra taquilleras. ¿Cómo es esta sensación de que una novela que ha sido exitosísima seguramente corra con la misma suerte en formato serie? ¿Cuáles son las expectativas de esto? Les deseo a los responsables del proyecto televisivo la mayor suerte del mundo. El escritor juega con cartas favorables en este caso. Quiero decir, si la serie fracasa, el fracaso es de quienes hicieron la serie. Si la serie triunfara, entonces el triunfo también me salpicaría, puesto que soy el responsable de la historia. Tengo mucha confianza en quienes van a llevar a cabo el proyecto. El proyecto se contrató con un productor que además es originario de mi ciudad, es decir, es una persona a la que no hay que explicarle cómo son los vascos, ni qué comen, ni con qué sueñan, ni cómo aman, ni cómo odian. Esto, para empezar, a mí me pareció ya suficientemente persuasivo como para cederle los derechos de filmación. Posteriormente se incorporó HBO, que aportará financiación y distribución, cosa también muy importante, puesto que si hay medios también hay mayores posibilidades pues, de contratar actores de categoría o un director también de gran valía. A mí esto me parece estupendo. Pero la responsabilidad narrativa sigue en manos del productor original, que se llama Aitor Gabilondo, en el cual tengo yo una gran confianza, hasta el punto de que le prometí no entrometerme en el proyecto. Y como última pregunta, me gustaría, Fernando Aramburu, que nos regale una reflexión sobre el destierro, que yo creo que leyendo Patria, y sin sembrar muchos spoilers, porque es una novela que la volvemos a recomendar y que se tiene que leer, ¿cuál es una reflexión que pueda hacer sobre el destierro, que yo creo que, conociendo la historia de Patria, sería como una categoría superior a la muerte o al asesinato? El destierro muchas veces termina echando raíces más profundas. Bueno, el destierro es una situación dolorosa sobre la que yo no puedo teorizar, ni quiero, porque sé de antemano que uno lo vive a su manera, es decir, es una cuestión que se puede abordar solamente con veracidad desde la impresión subjetiva. Yo vivo desde hace 32 años en un país que no es el mío original, en el cual se habla otro idioma que ya conozco. Esto no es un destierro, yo puedo volver a mi tierra natal tantas veces como me apetezca, pero en cierto modo sí tengo una vivencia de la distancia. Y entonces me puedo imaginar lo que puede ser vivir el destierro en un lugar donde hay un clima al que uno no termina de adaptarse, donde uno tiene dificultades para integrarse en la sociedad, donde reside. Conozco la sensación de vivir como de prestado, como de tomar en la respiración un aire que a uno no le pertenece, como de pisar por unas veredas que uno no siente como propias y de saberse o sentirse un poco intruso. Claro, esto es para mí una simple sensación que yo me hago, me imagino, que incorpora a mis reflexiones, pero yo tengo la posibilidad del regreso, por tanto no soy un desterrado, a mí no me obligaron a marcharme. Creo que es una situación terrible y que no le deseo a nadie, claro.
Fernando, le agradezco muchísimo la gentileza para con Radio Brisas, para con este espacio, para el programa Plan Luz, y los mejores éxitos para la presentación. Volvemos a mencionar, es hoy a las 21 horas en el auditorio del Hotel Costa Galana. Bueno, pues están todos ustedes bienvenidos y les mando un saludo cordial.